Hola a todos, bienvenidos a esta breve video exposición donde la intención es que podamos hacer una revisión muy rápida sobre puntos de interés sobre el trastorno por estrés postraumático, TEPT. Bueno, como sabemos, la característica esencial del trastorno por estrés postraumático es el desarrollo de síntomas específicos que se dan tras la exposición a uno o más eventos traumáticos. Esta exposición se puede dar de manera directa, es decir, que la persona lo vive en primera persona. Pueden ser también derivados de haber presenciado como testigo un hecho violento o traumático, o también que la persona se haya enterado de que una persona muy cercana a ella, puede ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, haya sido víctima de un suceso delictivo, violento, traumático. Es importante tener en cuenta que personal que labora en salud, en seguridad, en el área forense, que son rescatistas, bueno, pues se encuentran expuestos a vivir un hecho traumático por la constante exposición que tienen a sucesos de esta índole. Para realizar el diagnóstico de un TEPT, se pueden utilizar distintas herramientas que contamos para el análisis clínico. Un médico puede evaluar, por supuesto, la parte física y nosotros como psicólogos realizar una evaluación psicológica, así como, evidentemente, el uso de un manual estadístico, específicamente el DSM en su versión más actual, que es la 5. El DSM señala una distinción en el diagnóstico y para niños menores de 6 años hay que tomar en cuenta criterios distintos a los que se mencionan de manera general. Es decir, los criterios que se tienen enlistados en la primera parte del DSM son para niños mayores de 6 años, adolescentes y adultos. En el primer criterio, el DSM señala 3 situaciones muy concretas y muy específicas que se considerarían para el diagnóstico de un TEPT. Estas son exposición a la muerte, una lesión grave o violencia sexual. Y cada una de estas situaciones pudo haberse dado en una situación real o en un contexto de amenaza. No se considera para este criterio la exposición por medio de tecnología, de redes sociales, de noticias, de televisión. Es decir, la exposición a situaciones constantes de violencia o de trauma solamente se considera para aquellos que están en mayor riesgo por una cuestión laboral. Y bueno, dentro de los síntomas que se pueden experimentar está la evasión de pensamientos o emociones, es decir, el sujeto trata de no pensar, bloquea incluso algunos recuerdos, trata de evitar el contacto con las emociones que le generan estos pensamientos. Encontramos también las alteraciones en el sueño, particularmente el recuerdo o la manifestación por medio de pesadillas que están ligadas al evento traumático. Se puede presentar también pensamientos y recuerdos intrusivos, donde el sujeto prefiere no tener control de lo que está pensando y muchos de estos recuerdos se dan en forma de reexperimentación. La característica es que esta reexperimentación condiciona también las sensaciones corporales. Puede haber ansiedad, puede haber sudoración, puede haber temblor y esta es la característica de esta reexperimentación. También se encuentran constantemente cambios en el pensamiento y en el estado de ánimo de la persona que ha sido víctima. Y bueno, todos estos síntomas en conjunto pueden generar un deterioro en las relaciones del sujeto, relaciones interpersonales, relaciones laborales, entre otras. ¿Qué estrategias de intervención son recomendadas o han mostrado mayor eficacia para el trabajo con pacientes que tienen síntomas de TEPT? Bueno, en primer lugar, la que ha demostrado mayor eficacia de acuerdo a estudios es la terapia cognitiva, donde un componente muy importante es la psicoeducación, que el sujeto pueda saber qué está sintiendo, por qué lo está sintiendo y que logre identificar los factores relacionados a.
La terapia de exposición, que es una terapia de exposición lenta, en un contexto seguro, donde se dan aproximaciones sistemáticas, por ejemplo, desde un cuento, desde una historia, desde un papel, desde algo abstracto, para que el sujeto vaya teniendo acercamiento a la situación de trauma. También se han hecho muchos estudios acerca del papel de la reestructuración cognitiva y de la terapia de EMDR para los síntomas del TEPT. Algo que también está hoy sobre la mesa son las psicoterapias centradas en el trauma, y para eso quisiera dejarles este video que está aquí, que es una sesión muy larga, pero que vale totalmente la pena para poder evaluar muchos aspectos que tienen que ver con el trauma, no con la sintomatología del TEPT, pero este video habla todo sobre el trauma. Y bueno, ¿qué opciones de tratamiento se tienen específicamente de tratamiento farmacológico? Bueno, aquí hay una tabla comparativa que obtuve del National Center for PSDT, que es el Centro Nacional para el Abordaje del TEPT en Estados Unidos. Y un poco de historia, sabemos que pues el diagnóstico del trastorno por estrés postraumático se da a partir de las sensaciones, las conductas, los pensamientos, las emociones y las dificultades por las que atravesaban los veteranos de guerra. Se crea este centro y este material que también les comparto nos dice que si comparamos, por ejemplo, las intervenciones con una terapia cognitiva y fármacos como son los antidepresivos, la prozacina y la trazadona, bueno, esta tabla evalúa el funcionamiento, los beneficios, las desventajas, cuánto puede durar el tratamiento y qué evidencias ha tenido al realizar estas intervenciones. Este mismo documento menciona también algunas restricciones sobre los medicamentos en el caso del TEPT. En la columna del lado derecho podemos ver algunos síntomas y qué recomendación se da específicamente para ese síntoma. Y en la tabla del lado izquierdo, de hecho, hay recomendaciones de la intervención farmacológica. Aquí pudiera parecer un poco confuso al decir intervención, pero está hablando del tratamiento farmacológico, no de un tratamiento psicoterapéutico. De hecho, busqué información sobre en qué condiciones se puede intervenir el trastorno por estrés postraumático o cuándo no es recomendable. Y una primera conclusión que puedo aportar es que se recomienda que la intervención psicológica vaya una vez que se ha evaluado el tratamiento psicofarmacológico con el medicamento adecuado para cada uno de los síntomas. Por ejemplo, aquí hay algunos mensajes de precaución sobre las benzodiazepinas y una conclusión es que no ayudan a tratar los síntomas. Entonces, sí es importante trabajar de la mano, o sea, trabajar de manera multidisciplinar con un psiquiatra o un médico que pueda dar seguimiento al tratamiento farmacológico, independientemente de la elección de intervención de la estrategia en el aspecto psicológico. Y bueno, retomando un poco el por qué hoy estamos hablando del trastorno por estrés postraumático en el caso expuesto para supervisión en la sesión anterior, hice también una muy breve investigación sobre el duelo complicado. No quisiera extenderme ahora porque no es el tema objeto de esta sesión, pero tanto el DSM como el CIE-10 como algunos otros informes han recopilado información sobre el duelo complicado. Que el duelo complicado tiene que ver no solo con la extensión del tiempo. Hay autores que consideran que el duelo complicado es el patológico que se extiende en sintomatología más allá de un año. Pero hay modelos que se explican también en este artículo que les dejo, donde se habla de que muertes inesperadas, en el caso que estábamos revisando la semana pasada, por ejemplo, donde es una muerte, pero además se suma otra, y que tienen el factor de inesperado. No es lo mismo anticipar el duelo e irlo elaborando a que de repente se pierdan a dos personas. También hay factores que pueden como agravar la sintomatología
un factor que puede agravar que el sujeto esté experimentando síntomas más intensos o que no pueda echar a andar sus herramientas para elaborar el duelo, tiene que ver, por ejemplo, con la edad del sujeto. Cuando son pérdidas perinatales o en infancia temprana, tienden a ser percibidas como más dolorosas y por lo tanto la recuperación tiende a ser más complicada. Entonces, como reflexión final, dejo este tema del duelo complicado pensando en que si no se están cumpliendo los criterios para un diagnóstico de trastorno por estrés postraumático o la naturaleza de la situación no cumple con estos criterios, se podría explorar también sobre una teoría de si se trata de un duelo complicado. Espero que estos puntos ayuden, aporten al caso y dejen más claridad que dudas, y si es al revés, podemos revisarlo.